México y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene una maestría en Economía por el Colegio de México y otra en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown en la Escuela MacArthur de Políticas Públicas. En la carrera profesional de Gabriel, ha ocupado posiciones en el Banco Mundial, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. En el ámbito internacional, desde el 2013 fue especialista en el sector público en el Banco Mundial, donde participó en más de 20 proyectos orientados a mejorar el desempeño del sector público en más de 12 países en diferentes regiones del mundo. Ha ocupado importantes cargos en México. Con mucho placer le damos la palabra a Gabriel Lloyd. Bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias, Sandra, y muchísimas gracias por la presentación. También quiero agradecer al Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador por la recepción y por permitirnos un poco compartir las experiencias que hemos tenido cada uno de los países. También quisiera agradecer a la Tesorera de México, a Elvira Concheiro, por la invitación también que me hizo para participar y compartirles la experiencia en la estructuración de bonos sustentables que hemos venido realizando en México. Si me permiten, voy a hacer una presentación. Es una presentación que va a ser solo como guía, pero lo que quisiera hacer con esta presentación es primero explicar un poco cuál ha sido la racionalidad, las motivaciones de política pública que nos llevaron a emitir un bono sustentable, cómo esto está vinculado con la gestión financiera pública en México, también obviamente cómo se interrelaciona con el manejo de tesorería que estamos haciendo en el gobierno federal, y al final quisiera presentarles un poco las ideas o los proyectos que queremos impulsar hacia adelante y qué es lo que tenemos en mente. Voy a compartir la pantalla. Creo que ya se ve. Listo. Perfecto. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y un poco para comenzar mi presentación. Antes de comenzar mi presentación, también quisiera saludar a los tesoreros de Latinoamérica. Muchos de ellos tuve el honor de conocerlos hace un par de años cuando estaba en el Banco Mundial. Yo también asistí al FOTEGAL, entonces para mí es un espacio conocido. Es un espacio en el que siempre me gustó, no solamente porque conocemos personas practitioners o personas practicantes del sector, sino que también creo que se hacen muy buenas amistades y se aprende bastante de las prácticas que tienen otros países. Yo tuve la oportunidad de asistir creo que a 4 FOTEGALs, por lo tanto hoy realmente me siento no solamente honrado, sino también muy feliz de estar con ustedes y de poderlos saludar. También me da muchísimo gusto ver que todos están bien en medio de esta situación que estamos viviendo con la pandemia. Y para comenzar mi presentación quisiera hacer una reflexión sobre por qué México está tratando de construir instrumentos de mercado que son sustentables. Son instrumentos de deuda soberana. La deuda soberana en México, digamos, y no es muy diferente a otros países de Latinoamérica, en donde la tesorería de un Ministerio de Hacienda o de Finanzas está, digamos, de alguna manera es una oficina aparte a la oficina de deuda pública. Sin embargo, la coordinación entre las dos oficinas es primordial en el sentido de el manejo de la liquidez, el manejo de la posición de efectivos está muy relacionado con respecto a los programas de colocación, tanto de deuda interna como de deuda externa. En México, nuestro programa más importante es el mercado de deuda interna, y el mercado de deuda externa es un mercado al que vamos de manera recurrente, pero vamos también de manera estratégica cuando se identifican ventanas de oportunidad en los mercados financieros. Pero esto implica un ejercicio robusto de programación financiera junto con la tesorería. Muchos de estos instrumentos son de financiación de la liquidez de la tesorería,
y prácticamente es un manejo de deuda pública y de efectivo que van muy vinculados y que nos han ido ayudando a desarrollar los mercados locales de deuda, al mismo tiempo que también las referencias de tasas de interés que son muchas veces utilizadas por corporativos privados, mexicanos, públicos o privados. Prácticamente esto había sido uno de los enfoques tradicionales que tenía México. Nosotros hace un par de años comenzamos a tratar de vincular la tesorería, el manejo de tesorería o el manejo de deuda pública con algunos objetivos sociales que México está tratando de abordar. Me gustaría solamente darles un pequeño diagnóstico de cómo vemos el país y por qué queremos abordar estos temas y cómo es que juega entonces la tesorería un rol importante en tratar de contribuir al cierre de estas brechas. Para platicarles muy rápido, México es muy parecido a otros países en Latinoamérica. Tenemos todavía un porcentaje importante de la población en una situación de pobreza. Latinoamérica usualmente es considerada una de las regiones más desiguales del mundo. México no es la excepción. Tenemos brechas de género muy importantes, inclusive muy por debajo de algunas economías también de Latinoamérica. En México las mujeres no necesariamente están insertadas en su totalidad a la fuerza laboral remunerada. También tenemos brechas importantes en inclusión financiera, sobre todo en las zonas rurales o semirurales. Eso está muy relacionado también con las necesidades de inversión en infraestructura, pero también infraestructura tecnológica, pero también infraestructura o educación financiera. Al mismo tiempo también es un país que ahorra poco, es un país que tenía sistemas de pensiones que no habían sido reformados en los últimos años y que tenían retos importantes hacia adelante en cuestiones de corridas actuariales o de reservas actuariales. Y al mismo tiempo también es un país donde la inversión pública, donde hay retos importantes de inversión pública y privada. La inversión pública prácticamente representa 7 veces el monto de inversión que hace el gobierno federal. Por lo tanto, la inversión que puedan hacer los privados es importante no solo para el desarrollo, sino para alcanzar tasas de crecimiento. Para darles una comparación en términos de municipios en México, en la zona norte del país tenemos municipios que tienen un índice de desarrollo muy parecido a países avanzados, economías avanzadas en Europa, mientras que tenemos otros países en la zona sur, otros municipios en la zona sur que pueden ser comparados con algunos países en África en términos de desarrollo humano. Y eso implica que tenemos un país con altas brechas sociales, con una gran desigualdad. Y una de las grandes prioridades de política pública que ha tenido la presente administración es tratar de cerrar estas brechas sociales. Y aquí es donde nosotros desde la Secretaría de Hacienda nos hemos comenzado a hacer preguntas sobre cómo podemos contribuir a la política pública del presidente y del gobierno actual para tratar de cerrar estas brechas. Y obviamente tienen que ver con crecimiento. Hay muchísimas agendas de reforma que se han venido desarrollando en los últimos años, pero una principalmente tiene que ver con la sustentabilidad. La sustentabilidad en su definición más amplia usualmente es conceptualizada como si fuera la parte solo verde o de combate al cambio climático. Sin embargo, en su definición más alta incluye también el cierre de brechas sociales. Y los dos problemas están intrínsecamente relacionados. Muchas veces los más afectados por el cambio climático van a ser las poblaciones más vulnerables. Y mientras no podamos realmente cerrar las brechas sociales, también va a ser más difícil el esfuerzo que podamos hacer para combatir el cambio climático. Y eso ha generado una gran diferencia con respecto a economías más avanzadas, donde algunas de estas brechas sociales ya han sido cerradas o abordadas, y la mayor preocupación sigue siendo el cambio climático. En México decidimos que teníamos que tomar un enfoque de sustentabilidad en su definición más amplia, incluir las brechas sociales en los análisis de sustentabilidad, y preguntarnos cómo podíamos incidir. Y a veces, aquí la reflexión que quisiera hacer, a veces el manejo de tesorería, el manejo de deuda pública no necesariamente es algo que se vincula con la política social o con los objetivos de desarrollo. A veces tiene más que ver con presupuesto, con la política de algunos ministerios de línea que ejecutan políticas sociales específicas. Y en nuestro caso lo que quisimos hacer es ver cómo nuestras funciones del día a día podían incidir en contribuir al cierre de brechas sociales y sobre todo con un enfoque más amplio de sustentabilidad.
Lo que decidimos hace unos 2 años, prácticamente al inicio de la transición, era que íbamos a tratar de construir un ecosistema financiero sustentable, y así es como lo hemos venido llamando aquí en México, con el objetivo de movilizar capital. ¿Y qué queremos hacer? Que este capital se movilice con criterios de sustentabilidad que sean para el cambio climático, que sean para cerrar estas brechas sociales. Y aquí identificamos que había 3 herramientas que podíamos utilizar bajo las funciones normales de la Secretaría de Hacienda en México. Una es la regulación financiera. Nosotros en México tenemos, al igual que ustedes, lo que sería el equivalente a la autoridad de supervisora o las superintendencias supervisoras financieras que regulan el sector financiero, o los bancos específicamente, pero también otros actores del sector como los fondos de pensiones, el mercado de aseguramiento, etc. Otra de las herramientas que habíamos identificado es la gestión financiera pública, donde se encuentra la gestión de la deuda pública, las emisiones de deuda, las emisiones de deuda de corto plazo, deuda de largo plazo, el mercado interno, el mercado externo, pero también tenemos bancas de desarrollo que promueven financiamiento para el desarrollo y que también utilizan gestión financiera para fondearse. Y también tenemos las otras herramientas que identificamos son los instrumentos de mercado. Yo en esta presentación les voy a hablar de los 2 últimos elementos, de la gestión financiera y de los instrumentos de mercado, y en específico del bono sustentable que estructuramos para ligarlo a los objetivos de desarrollo. Pero este era el objetivo principal de política pública y las herramientas que habíamos identificado con las cuales podíamos comenzar a trabajar. Nosotros le hemos llamado que estamos utilizando un enfoque como de bloques, vamos poniendo bloques regulatorios, bloques procesales, bloques de reforma, que nos permitan ir construyendo este ecosistema y también al mismo tiempo trabajar tanto el lado de la compra como el lado de la venta, sobre todo en los instrumentos de mercado. La primera decisión que tomamos entonces fue estructurar un bono sustentable. La importancia de este bono sustentable, en primera, reside en que México ratificó sus objetivos de la Agenda 2030. Por otro lado, también estamos ya a 10 años de tener que cumplir con esos objetivos, y esto implica un esfuerzo doble para poder realmente cerrar las brechas que se han planteado en los objetivos de desarrollo de la ONU. Y lo que tuvimos que hacer al principio fue, en primero, sondear si había oportunidad o no de emitir un bono que tuviera un alto enfoque social. Una vez que analizamos no solamente la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo, lo que nos dimos cuenta es que los objetivos mezclaban 2 criterios, los criterios verdes y los criterios sociales. Estaba más que en línea con la política de sustentabilidad en su definición más amplia, como lo dije, que queríamos buscar. De tal manera que pensamos que era una buena idea tal vez empezar a estructurar lo que sería un bono soberano, un instrumento de mercado que estuviera vinculado a los objetivos de desarrollo. Prácticamente, en el momento en el que decidimos vincularlo a los objetivos, se incrementó también el compromiso del país al cumplimiento de la Agenda 2030. Nosotros habíamos venido trabajando como país con la ONU en una gobernanza para monitorear el avance en la consecución de estos objetivos, sobre todo también vinculando el presupuesto línea por línea programática con cada uno de los, cuando menos con un objetivo de desarrollo, y esto permitió que se hiciera un mapeo dentro del ejercicio presupuestal para la formulación, pero también para la evaluación de impacto. De tal manera que ya teníamos o contábamos con una infraestructura presupuestal que nos permitía tener un presupuesto basado en resultados, y lo que hicimos fue poner una nueva capa en el marco lógico para incluir los objetivos de desarrollo sustentable. Y esto lo que generó es un mapeo preciso de cada una de las líneas presupuestales, su contribución hacia uno de los objetivos de desarrollo. Con esto lo que pudimos hacer prácticamente fue mapear el presupuesto y los gastos elegibles que podían ser catalogados por cada uno de los objetivos de desarrollo de la ONU. Cuando analizamos este marco, cuando analizamos la oportunidad de poder acceder a los fondos de inversión que invierten con criterios ASG, de ambiente, sociedad y gobernanza, nos dimos cuenta que este marco presupuestal nos permitía poder estructurar el primer bono sustentable de México. Para esto tuvimos que hacer un marco de referencia de los bonos soberanos. El marco de referencia es una metodología que es evaluada, es una metodología con la cual se seleccionan los gastos elegibles que están vinculados a los ODS. Nuestro marco de referencia actualmente comprende 17 objetivos de desarrollo de los 17 que tiene la ONU.
Y con esto lo que hicimos fue presentárselos a los inversionistas, y fue la primera vez que pudimos tener una discusión con el público inversionista, explicando la política social y los retos sociales que tiene actualmente el país. Retos de inclusión financiera, como ya lo mencioné, de brecha de género, de pobreza, de hambre y de inequidad, y muchos otros más, además de los proyectos que están relacionados con el combate a cambio climático. De tal manera que logramos construir este marco de referencia, hicimos una presentación con el público inversionista, y logramos emitir el primer bono sustentable de México el 14 de septiembre del año pasado, poco después de que pasó el ruido de los mercados, en los mercados internacionales ocasionado por el COVID-19. Llevamos una emisión de 750 millones de euros a los fondos ASG europeos. Emitimos un bono de mediano plazo de 7 años, un monto que usualmente es pequeño para las emisiones que hacemos en México. Usualmente hacemos emisiones arriba de 1.500 millones, decidimos ir por un monto más pequeño, pero logramos una tasa de rendimiento, probablemente fue la segunda tasa, el segundo cupón más bajo que ha obtenido México en el actual portafolio de deuda internacional, sobre todo, que tenemos tanto en Europa como en Estados Unidos. Tuvimos un rendimiento, un cupón de 1.6. Al mismo tiempo, lo que permitió un poco lograr este rendimiento es que la demanda superó 6 veces la oferta que llevábamos. Esto generó también o provocó una situación en la que pudimos negociar con los inversionistas el precio, lo cual nos llevó inclusive a pagar una prima negativa, quiere decir no la tuvimos que pagar por emitir un bono nuevo. Usualmente se cobra esta prima cuando se va al mercado. El cupón que quedó al final fue de 1.35. Lo más importante de esta transacción es que nos permitió captar a 78 nuevos inversionistas. Y eran nuevos inversionistas que tenían un alto compromiso con los objetivos sociales, inversionistas que están preocupados por el impacto del cambio climático. 44% de todo el bono fue colocado en cuentas de alta calidad ASG, de ambiente, sociedad y gobernanza. Y esto generó para nosotros un hito importante, porque no solo logramos transmitirle al público inversionista los retos y las preocupaciones en términos sociales que tiene el país, lo que estamos haciendo y cuáles son nuestras políticas, sino que establecimos un lazo de comunicación entre la política social y los inversionistas internacionales a través de un instrumento de mercado. Nosotros presentamos el marco de referencia con este público, pero ahora vamos a tener que presentar un informe de impacto por cada uno de los bonos bonos SDG que estamos emitiendo en los mercados. Esta es la curva teórica que tiene México. Cada uno de los nodos son referencias de tasas de interés que ha emitido México en diferentes plazos. En el eje de las X, lo que tenemos son los vencimientos, los años a los cuales estamos emitiendo los bonos, y en el eje de las Y tenemos el rendimiento que pagamos por esos bonos. La emisión inaugural del bono SDG o ODS estuvo por debajo de lo que sería la curva teórica. Esto quiere decir que los inversionistas están dispuestos a recibir menos tasa o a pagar más precio por un bono que tiene un impacto detallado, específico, y en el cual se va a hacer una rendición de cuentas de forma anual durante la vida del bono. Para referencia de los que nos están escuchando, lo que quisiéramos hacer ahora es, pusimos un nodo a 7 años, y lo que querríamos es poner ahora un nodo de más largo plazo, probablemente entre los 15 y 20 años. Y esto lo que va a generar es que los inversionistas van a poder comenzar a hacer extrapolaciones entre los precios de las curvas, pero son precios de instrumentos sustentables. Y esto es importante porque lo que estamos generando por primera vez, y lo expresamos cuando el año pasado que emitimos el primer bono, es que queremos construir una curva de referencia sustentable. El día de ayer, de hecho, un corporativo privado mexicano emitió su primer bono SDG en Europa vinculado al desempeño. Y prácticamente lo que estos corporativos utilizan son utilizar como referencia las tasas que el soberano ha emitido en estos mercados. Y esta es la importancia de los nodos que queremos ir construyendo. Un poco hacia adelante, lo que quisiéramos ver es que toda esta curva estuviera llena de nodos sustentables, y pudiéramos incrementar la vinculación de los recursos que se movilizan de parte de los inversionistas a proyectos que tienen este
este tipo de impactos. El primer bono sustentable que emitimos cuenta solamente de 5 objetivos de desarrollo. El objetivo 2 relacionado con el sector agrícola, rural y de desarrollo social. Obviamente también el sector salud es uno de los principales componentes del bono que se emitió el año pasado. Tiene que ver con infraestructura de hospitales y también equipamiento. También uno de los objetivos importantes es el que está relacionado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Educación Pública. Otro de los objetivos que se incluyeron en este bono es el del trabajo decente y crecimiento económico. Y finalmente, relacionado con comunicaciones y transportes, son proyectos que tienen sobre todo impacto en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos seis objetivos de desarrollo están compuestos por gastos elegibles. Y aquí me voy a permitir regresar a lo que estaba diciendo en el arranque de mi presentación. Cuando hacemos el mapeo del presupuesto con los objetivos de desarrollo, lo que nos permite es identificar cuáles son los gastos elegibles vinculados a los ODS. En México, las primeras estimaciones que hicimos es que tenemos gastos elegibles por alrededor de 15 billones de dólares. Esto lo que nos permite es que tenemos ese espacio de proyectos que cuentan con criterios ya sean verdes o sociales a los estándares internacionales y contra los cuales podríamos emitir cada año bonos hasta por esa cantidad. No lo vamos a hacer, vamos aplicando filtros, de hecho, para ir disminuyendo estos gastos elegibles. Hay filtros muy importantes, toda la deuda tiene que ser utilizada para infraestructura. Toda la deuda también tiene que contar con cierto nivel de transparencia. Los gastos presupuestales tienen que tener líneas de política y lineamientos generales de operación. Se quitan también aquellos gastos que no son verdes ni son sociales. Quiere decir, se excluyen los gastos que podrían tener una externalidad negativa. Y luego también hay un filtro que se aplica por el monto de los programas que aunque sean verdes o sean sociales son muy pequeños, esos no los incluimos. Pero finalmente hay un criterio muy importante por el cual fue reconocido el marco de referencia, que fue un criterio geoespacial. El criterio geoespacial lo que permite es que podemos vincular el gasto que está haciendo el gobierno federal. Todo el gasto que hacemos va a caer en alguna de las entidades federativas de México, en alguno de nuestros 32 estados. Y cada uno de esos estados está dividido en municipios. De tal manera que sabemos que si generamos, que cada presupuesto que tenemos dedicado a infraestructura va a caer probablemente en alguno de esos municipios. Con el criterio geoespacial lo que hacemos es identificar los gastos elegibles que caen en los municipios más rezagados del país, aquellos que tienen el índice de desarrollo humano más bajo, aquellos que tienen brechas de cobertura de servicios públicos y aquellos también que tienen brechas sociales muy importantes. Estos municipios fueron declarados prioritarios por la presente administración a través de un decreto presidencial y prácticamente tienen una correlación de casi 100% con los municipios que están incluidos en el marco de referencia. Y este criterio geoespacial es el que nos permite saber con precisión en cada uno de los municipios qué tipo de gastos elegibles con estos criterios se están realizando. Ahora bien, esta fue la primera, digamos, acción de política financiera que estamos tomando para poder ir construyendo el ecosistema que les conté. Al mismo tiempo, también como Ministerio de Finanzas tenemos el brazo regulatorio. En el brazo regulatorio lo que hemos estado queriendo hacer, y ya comenzamos, es trabajar el lado de la oferta y la demanda, como ya se los mencioné. Hace un par de meses hicimos la primera reforma de pensiones del país, sobre todo las pensiones que están relacionadas con los trabajadores en el sector formal del sector privado. Este es uno de los sectores pensionarios es prácticamente el más grande del país, y lo que logramos es negociar una reforma que va a estar financiada por el sector privado principalmente, donde se van a incrementar las contribuciones de los trabajadores. Actualmente esas contribuciones son el 6% del salario del trabajador y se va a subir al 13%. Y este incremento, que prácticamente es casi poquito más del doble, lo va a financiar el sector privado, los empresarios. Lo importante de esta reforma es que los trabajadores van a tener una mejor vida, más ahorros en el retiro, una mejor calidad de vida. Pero otro de los efectos importantes de esta reforma es que en el sistema pensionario se va a incrementar el ahorro del país.
Al inicio de mi presentación les decía que México es un país donde también se ahorra muy poco. Con esta reforma vamos a incrementar el ahorro en el sistema. Este ahorro probablemente va a ser utilizado en el sistema para financiar proyectos de infraestructura precisamente a través de instrumentos de mercado. Lo que nosotros ya hemos hecho con el brazo regulatorio de la Secretaría de Hacienda es emitir una circular para que los fondos de pensiones comiencen a adoptar criterios ASG, de ambiente, sociedad y gobernanza, en sus regímenes de inversión. Y con esto lo que queremos es que cuando menos un porcentaje mínimo de sus cajones de riesgo se estén contemplando estos criterios para la compra de instrumentos. Si pensamos un poco que vamos a incrementar el ahorro de más o menos del 13% del Producto Interno Bruto al 40% en 10 años, lo que estamos apuntando es a generar una gran masa de recursos que van a comprar instrumentos que están vinculados precisamente a proyectos de impacto como los que están comprendidos en este tipo de instrumentos o con este tipo de políticas de cambio climático o de brechas sociales. Y esto es a lo que me refiero cuando mencionaba de que queremos hacer un ecosistema que permita movilizar capital, tanto público como privado, para la consecución de proyectos ambientales o sociales. Ahora, en temas, el otro brazo de herramienta que tenemos, la otra herramienta principal que tenemos es el brazo de la gestión financiera pública dentro del gobierno federal. Tenemos el manejo de tesorería, el manejo de deuda pública, pero también tenemos las compras, tenemos otras tesorerías, como las de las bancas de desarrollo, que emiten tanto instrumentos de mercado, deuda, o pueden estar también comprando instrumentos de mercado. Ahí lo que hemos estado también haciendo con ellos, trabajando muy de la mano para estandarizar nuestro marco de referencia soberano a las bancas de desarrollo. Ellos adoptarían y adaptarían sus marcos específicos para la banca de desarrollo sectorizada con la cual tenemos en México, y estarían también construyendo instrumentos de mercado con estos criterios que podrían ser comprados por los sistemas de pensiones, pero que van a estar financiando proyectos específicos que tienen impacto en el cierre de brechas sociales. Y de esta manera lo que queremos hacer es ir construyendo con estos pequeños bloques lo que sería el ecosistema. El bono ODS que emitimos fue el primer movimiento. Probablemente en las siguientes semanas van a ver un segundo bono por parte de, otro bono sustentable por parte de México. Pero probablemente, y si nos invitan en las siguientes reuniones de FOTEGAL, probablemente les podamos presentar ya cómo hemos ido avanzando en la construcción de este ecosistema. Y yo cerraría aquí mi presentación. Un poco la reflexión que me gustaría hacer al final es que cuando iniciamos las discusiones internas para identificar cómo podíamos influir en las políticas sustentables del país, lo primero que se nos vino a la mente fue obviamente el presupuesto y la transversalidad que tiene este presupuesto. Sin embargo, muchas de las herramientas de gestión financiera pública con las que cuentan las secretarías de Hacienda o las secretarías de Finanzas de todo el mundo permiten precisamente contribuir de alguna forma u otra en este tipo de políticas. Otra de las acciones que también tomamos fue tratar de democratizar el acceso de la ciudadanía mexicana a la compra de bonos gubernamentales. México había desarrollado desde hace ya 10 años una plataforma segura, una plataforma tecnológica que permite a los mexicanos o mexicanas que tengan una cuenta bancaria poder participar en la subasta de bonos gubernamentales del país. Sin embargo, este programa había venido creciendo de manera muy importante solo en zonas urbanas. Como lo mencioné igual al inicio, México tiene retos muy importantes en términos de inclusión financiera, de educación financiera, pero también de competitividad. Una de las dos primeras acciones de política que tomó esta administración fue bancarizar todos los programas sociales. Y bancarizar significa para nosotros que desde la tesorería de la Federación, a cargo de la tesorera Elvira Concheiro, se hacen los pagos directos a los beneficiarios de los programas sociales. Esto significa que cada uno de estos beneficiarios va a tener una cuenta bancaria. Al mismo tiempo, el gobierno de la República está lanzando un programa de inversión en infraestructura para la conectividad de Internet, precisamente en las zonas más urbanas, donde probablemente se concentran muchos de los programas sociales. Por primera vez tenemos dos políticas que van a sentar la base precisamente para fomentar una mayor inclusión financiera en el país. Y la plataforma que tenemos, que le llamamos CETES Directo,
Lo que queremos precisamente es que sea, que sea la punta de lanza que ayude a ir promoviendo la inclusión y también la educación financiera en esta zona. De tal manera que estamos tomando la plataforma que fue creada hace 10 años, la hemos venido adaptando y modificando. Actualmente a través de esta plataforma se pueden comprar los CETES, los certificados de tesorería de la Federación, pero también los bonos de largo plazo en pesos o los que están vinculados a inflación. También están los bonos que están también relacionados con las bancas de desarrollo, y estos bonos son subastados y pueden ser comprados por cualquier mexicana o mexicano que tenga una cuenta bancaria sin que tenga que estar pagando servicios de intermediación financiera. Y esta plataforma que nos ha permitido democratizar el acceso a los instrumentos de gobierno también ha generado una mayor vinculación de la tesorería o de la Secretaría de Hacienda o de la Oficina de Deuda con la ciudadanía. Nos ha permitido también darles informes como inversionistas, nos ha permitido también enviarles reportes ya sobre las finanzas públicas, y el efecto que hemos visto es que más allá de la educación financiera, también tiene efectos importantes en la relación de oficinas que usualmente o tradicionalmente no parecieran no tener una vinculación directa con los ciudadanos. Entonces yo quisiera hacer esa reflexión nada más. Creo que la gestión financiera pública hacia adelante probablemente pueda tener diferentes criterios sociales, y creo que va a ser probablemente uno de los elementos que se van a ir incorporando en los siguientes años. Yo acabaría aquí mi intervención, Sandra, sin antes obviamente agradecerles una vez más por la invitación, al FOTEGAL, a Ecuador por la recepción, y obviamente a todos los tesoreros, tesoreras que han participado, y a los organismos financieros multilaterales. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu brillante exposición, Gabriel. Vamos adelante con el bloque de preguntas. Primero, preguntan, ¿cuál es el mecanismo para incluir proyectos de municipios en este proceso de bonos de desarrollo sostenible? Otra pregunta. Sí. Si hay un límite de montos y plazos en los bonos de desarrollo sostenible en el futuro. Una tercera sería ampliar la explicación de los instrumentos financieros que utiliza México. Muy bien, ¿quieres responder estas tres primero? Sí, tú desarrolla. Muy bien. De acuerdo a la pregunta. Sí, por supuesto. No, y muchísimas gracias por las preguntas. Prácticamente México es un gobierno, es un país federal, como lo es también Argentina y Brasil, y en este sentido, a diferencia de otros países que son unitarios, los estados mexicanos y los municipios cuentan con cierto nivel de autonomía y de ejecución tanto en su gestión financiera como en su política pública o económica. Aunque hay coordinación a nivel subnacional muy importante entre la federación y los estados, los municipios y los estados tienen también sus propias, digamos, sistemas de gestión financiera pública o políticas económicas establecidas. Lo que sí ha generado es que muchos de los municipios en el país han sido capaces también, o estados han sido capaces de estructurar, por un lado, institucionalmente sus propias oficinas para la consecución de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo, de tal manera que muchos de estos estados ya han, digamos, hecho el ejercicio de mapeo entre sus presupuestos y los ODS, como lo ha hecho la Federación. Algunos otros estados están trabajando para también completar este primer mapeo. Pero lo que esto ha provocado también es que ya algunos estados están pensando en emitir sus propios bonos subnacionales vinculados a los ODS. Estos bonos son los que se utilizarían a nivel subnacional para que ellos financien los proyectos que ellos mismos han formulado o generado con estos criterios. Nosotros lo que hacemos es, como lo mencioné,
utilizar el concepto geoespacial para saber cuáles de nuestros gastos o proyectos están en cuáles municipios e identificarlos de manera muy puntual. De tal manera que no hay una incorporación de un proyecto que formule un municipio en los bonos sustentables nacionales, pero lo que sí hay son los proyectos nacionales que van a ser ejecutados en esos municipios. Sin embargo, lo que sí hemos estado trabajando es que los estados y los municipios también puedan ir desarrollando estos marcos de referencia para que puedan emitir sus propios bonos sustentables, sobre todo aquellos que estén enfocados con las brechas sociales. Y por eso es importante ir también trabajando la parte de la compra de los instrumentos. Hay una tendencia muy importante en cuanto a los fondos de inversión sustentable. Los ASG han venido creciendo de manera muy rápida. En México ya se han formado se han concretado ya varios fondos de inversión, empezando por los más importantes como BlackRock, que tiene cerca ya de 6, 7 fondos o ETF verdes. Y esto lo que significa es que la demanda va a empezar a crecer hacia adelante. La demanda por estos instrumentos va a crecer de manera acelerada en los siguientes años. Lo que hemos visto, de hecho, a nivel global es que los fondos de inversión han crecido de manera acelerada en los mercados como los de dólares y euros y en el mercado Samurai en yenes. México lo que está tratando de hacer precisamente es que el mercado de pesos también crezca de manera acelerada con estos fondos para que pueda absorber las potenciales emisiones que puedan hacer otras entidades como podrían ser los emisores subnacionales. Entonces, para responder la pregunta, un proyecto municipal no estaría incluido en estos fondos, pero sí estamos trabajando ya para que ellos puedan emitir sus propios bonos. Ahora, en cuanto a la pregunta sobre el límite del monto y el plazo, digamos, México ha venido construyendo una curva de referencias que va desde el muy corto plazo, entre 3 y 5 años, hasta la más larga que colocamos hace un par de años, de 100 años. Entonces tenemos una curva que va desde prácticamente 1 año a 100 años. Nosotros hemos venido poniendo estas referencias a lo largo de esta curva a 50 años, 30 años, 20 años. Para responder la pregunta, en este momento, derivado de las condiciones de mercado, y las condiciones financieras internacionales, podemos estar emitiendo bonos sustentables con plazos de 20 a 30 años. Esto puede cambiar en cualquier momento. Nosotros al inicio de este año fiscal, en enero, emitimos un bono de 50 años. Ahora no hay condiciones para eso, pero los bonos los podemos ir poniendo en cada uno de estos nodos de la curva. Cada uno de estos bonos obviamente utiliza como referencia un bono previo que haya sido emitido por el gobierno mexicano. Esa es la primera referencia. Y por eso les mostraba la curva en la presentación. En cada uno de estos nodos puede ser utilizado. Podríamos estar poniendo nodos a lo largo de la curva. Entonces, va a depender de las condiciones de mercado, pero podríamos estar emitiendo bonos con estos niveles de plazo. En cuanto al límite del monto, el monto de emisiones por año que podemos hacer, el monto, digamos, el monto global de una emisión, podría llegar a ser hasta por el monto de los gastos elegibles que podemos identificar en el presupuesto. No lo vamos a hacer porque nuestro techo de endeudamiento es muchísimo más pequeño. El techo de endeudamiento lo aprueba el Congreso por montos máximos de $5 billones al año, pero México tiene gastos elegibles hasta por 16. Eso quiere decir que podríamos emitir 3 veces más lo que nos autorizó el Congreso y justificarlo con criterios tanto sociales como verdes a estándares internacionales. Pero no, digamos, lo que estamos haciendo es emitir abajo del techo aprobado por el Congreso, de tal manera que, pero esos serían, digamos, los límites de emisión que podríamos tener. Ahora, con respecto a los instrumentos financieros, estamos tratando de trabajar distintos instrumentos financieros. A nivel internacional, el famoso bono soberano es un bono que emite un gobierno nacional o un gobierno federal. Obviamente no tiene una garantía capturada en algún tipo de instrumentos como fideicomisos, pero a nivel nacional, en el mercado local, en deuda denominada en pesos mexicanos, lo que sí estamos trabajando es en crear vehículos financieros que permitan emitir, por ejemplo, certificados bursátiles. Lo que aquí en México llamamos las bursas, nos permiten fondear a corporativos mexicanos. ¿Y cuáles son estos corporativos mexicanos? Por ejemplo, un claro ejemplo sería la banca de desarrollo.
un banco de infraestructura que utiliza criterios sustentables, aplica criterios sustentables a los proyectos que va a financiar, pero aparte evalúa los impactos del cambio climático en los proyectos de infraestructura que está financiando, tiene una identificación de riesgos sustentables o verdes muy clara. Y eso lo que permite es generar bursatilizaciones contra esos proyectos específicos o contra la cartera que está financiando esos proyectos. Que tenemos un poco en la mente es ir generando estos vehículos que puedan captar la cartera de los bancos y que puedan emitir instrumentos verdes, de tal manera que le podamos dar revolvencia a estos bancos en su liquidez, pero que permita a una vez más continuar vinculando a los inversionistas que compran estos bonos con los proyectos de impacto que están financiando las bancas de desarrollo. De la misma manera, también lo que hemos venido trabajando son en instrumentos de renta variable. México tiene 2 bolsas actualmente, y las 2 de ellas ya han desarrollado índices sustentables. Lo que estamos tratando de construir también son vehículos públicos que emitan digamos, que tengan un índice variable que pueda estar listado en la bolsa y que adentro tengan recursos que están financiando proyectos sustentables o proyectos sustentables principalmente que cierran brechas sociales. Entonces, estamos trabajando en la conformación de distintos instrumentos de mercado que pensamos van a incrementar esta vinculación, pero sobre todo la comunicación y la transparencia en qué tipos de proyectos y políticas se está poniendo el dinero que se está levantando de los inversionistas, ¿sí? Muchas gracias, Gabriel. No sé si esperamos un momento más a ver si hay otra pregunta. Gabriel, yo tengo personalmente una pregunta para ti. ¿Qué requisitos ustedes revisan para poder calificar para el bono de desarrollo sustentable? ¿Qué requisito le da el verde al proyecto? Sí. Tenemos varias metodologías que se aplican en distintos niveles. Voy a empezar un poco por la metodología que se aplica al más alto nivel, que sería en qué califica que el bono sea verde o sustentable. Ahí lo que hicimos prácticamente fue el marco de referencia, y el marco de referencia fue auditado por un organismo especializado que brinda una opinión técnica sobre la vinculación y sobre los criterios utilizando estándares internacionales, ya sean verdes o sociales. Esta empresa es una empresa especializada, reconocida por la ONU, de hecho, se llama Vigeo Eiris, y ellos emitieron esta opinión, y este es uno de los primeros hitos que hay que cumplir cuando empieza uno a construir la estructuración del bono. El segundo hito que tuvimos no es propiamente una autorización, porque no es vinculante, pero la ONU participó o participa actualmente en nuestra gobernanza de monitoreo y evaluación de los organismos, de los objetivos de desarrollo. De tal manera que también ellos emitieron una opinión sobre el alineamiento del presupuesto. Y esto brinda certidumbre a los inversionistas con respecto a la metodología de qué tipo de líneas presupuestales se están identificando para ser incluidas en el marco de referencia y en los bonos sustentables. Y ese es, digamos, un primer nivel que permite tener dos opiniones para poder asegurar a los inversionistas que el bono es sustentable o que el bono es verde o es un bono social. Además, es calificado también por una agencia calificadora. Actualmente las agencias calificadoras están desarrollando también sus metodologías para emitir las calificaciones sustentables, de tal manera que lo evalúan y emiten una calificación, así como emiten una calificación tradicional como AA, B para un bono soberano cualquiera. Abajo de ese nivel está el nivel de la gestión financiera, de la gestión pública del país, perdón, de la infraestructura pública.
¿Cómo nos aseguramos que los proyectos que se están incluyendo en el presupuesto son verdes o las políticas son sociales? Nosotros tenemos un sistema de gestión de la inversión pública que está fragmentado, a diferencia de otros países que tienen agencias nacionales o centralizadas para la inversión. En México, cada uno de los ministerios tiene sus propias gestiones de inversión pública, de tal manera que lo que hemos generado es un estándar que aplica en todo el gobierno federal con respecto a la evaluación costo-beneficio, la manifestación de impacto ambiental, las salvaguardas sociales y ambientales que tienen cada uno de los proyectos. Por ejemplo, una salvaguarda social es la consulta indígena. Si hay desplazamiento o no de algunos grupos, estos son riesgos que se tienen que atender, temas que se tienen que atender. Y digamos, tenemos como un proceso de checklist que nos permite ir cumpliendo con estos requerimientos, y recibimos una autorización por cada uno de estos requerimientos. Cuando un proyecto se estructura, tiene que pasar por todos los proyectos, por todo el proceso de identificar los impactos medioambientales y también los impactos sociales. Al mismo tiempo, ahí lo que empezamos a tener es si este proyecto es financiado por la banca privada o por la banca pública. Si es financiado por la banca pública de desarrollo, tenemos criterios muy parecidos a los que tienen otros organismos financieros internacionales, que identifican si los proyectos pueden tener o no, por ejemplo, un efecto en la reducción de gases de efecto invernadero, o si puede tener también un efecto de desplazamiento social o algún tipo de problemas que pueda ocasionar. O al mismo tiempo también tiene líneas de política relacionadas como por ejemplo con el Plan Nacional de Desarrollo. De tal manera que tenemos esta gobernanza que permite ir identificando los impactos verdes o sociales de los proyectos públicos y de las políticas públicas que tenemos. Al mismo tiempo también tenemos un instituto de evaluación de la política pública. En México no evalúa el impacto de los proyectos, sino evalúa el impacto de la política pública, de tal manera que evaluamos con contrafactuales si la política pública está teniendo efectivamente el impacto para el cual fue diseñada. Y esta institución que le llamamos el Consejo Nacional de Evaluación, el Coneval, participa en la gobernanza del monitoreo de los indicadores de la Agenda 2030. Entonces, todos estos elementos nos permiten ir revisando como un checklist que cada uno de nuestros proyectos cumpla con estos requerimientos. Pero luego viene una opción interesante, que es que un proyecto pueda ser financiado totalmente por los privados o por la banca privada. Y es por esa razón que hemos venido trabajando también con el sector, con nuestro brazo regulatorio, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda, en que los bancos también privados incorporen estos criterios a la hora de evaluar los riesgos crediticios de los proyectos que van a financiar o el impacto que estos proyectos puedan tener en el cambio climático. Los bancos, tenemos varios bancos internacionales establecidos en México que han traído también su práctica internacional en cuanto a una agenda verde o una agenda de responsabilidad social. Y lo que estamos haciendo es generando una sombrilla en el sector financiero que permita estandarizar, por ejemplo, a través de taxonomías sustentables, a través principalmente de taxonomías sustentables y de la medición de los riesgos de cambio climático en sus proyectos. Y lo que queremos a final de todo esto es que los bancos privados utilicen estos criterios y lo financien. Entonces, esa es la forma en la que estamos controlando que los proyectos estén siendo diseñados con estos objetivos, o que la política pública esté diseñada con este objetivo, que sea medida, que sea monitoreada, y luego todo esto nos va a permitir también eventualmente construir o redactar un informe de impacto que va a ser entregado a los inversionistas que compraron los bonos. Muchas gracias, Gabriel. Disculpa, hay un tesorero de Argentina que quiere hacerte unas preguntas, sino que parece que hay un tema en el Zoom que no nos llegan las preguntas de él, pero ya le enviamos un link para que ingrese a esta sala. Espérame un ratito, por favor. No, por supuesto, no se preocupe. Está bien.
Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Es el tesorero de Argentina, Gabriel. Jorge Donge. Hola Gabriel, disculpa tanto tiempo que no nos vemos. Tenemos un problema con los enlaces y cada vez que ingresas a la sala, pero bueno, escuché atentamente tu presentación, realmente muy interesante, pero quería hacerte dos preguntas que están vinculadas. Una es, ¿cuál es la relación dentro del gasto presupuestario que va a tener este financiamiento? Es decir, ¿qué proporción del gasto, ya sea total o parcial, va a tener? Y la pregunta está vinculada a qué tipo de restricción puede generarle a la tesorería, si estoy interpretando bien, la afectación de estos fondos desde el punto de vista de la administración de la liquidez del tesoro. No sé si interpreté bien, entendí que había una relación, una afectación de estos bonos sostenibles en cuanto a su colocación a la aplicación a determinados proyectos específicos. Si fuera así, dependiendo de la proporción que ello signifique, pudiera generar alguna restricción en la administración de la liquidez de la tesorería en su conjunto. Tú ya aclaraste que hay un límite para el endeudamiento y que los programas son presupuestariamente más altos, pero digamos, en el conjunto de las necesidades del tesoro, si esta línea de trabajo se agudizara, también empezaría a haber como mayor condicionamiento al uso de las disponibilidades totales del tesoro. Me parece muy interesante respecto al estímulo de cómo dar confianza al inversor para poder aplicarlos a estos proyectos tan sustantivos, pero estoy poniendo un poquito en abogado del diablo, ¿viste? Como los tesoreros, decir, ¿y qué pasa con esos recursos si los necesitamos para otra cosa, no? Perdón por la consulta larga, pero esa era la intención. Gracias. No. Muchísimas gracias, Jorge, y un gusto volver a poder saludarte. Prácticamente la relación con respecto al gasto presupuestario es bajísima. Cuando menos en el caso de México, por ejemplo, nuestro déficit es de alrededor del 2.5-2.8% del PIB. Y eso es lo que usualmente levantamos de endeudamiento entre los dos programas, el programa interno y el programa externo. Pero México, su principal programa es el interno. Tenemos cerca del 77% de la deuda o del portafolio en moneda mexicana. Lo emitimos aquí en pesos mexicanos y el resto lo emitimos ya sea en dólares, en yenes o en euros. El bono soberano se emitió en euros por un monto de 750 millones de euros, ¿no? Para que te des una idea, o sea, digamos, cada año lo que estamos emitiendo solamente pues prácticamente es, yo creo, el 20% de toda la deuda que levantamos va al programa externo. Y de ese 20%, preponderantemente el 50-60% lo hacemos en el mercado de dólares. De tal manera que el bono sustentable fue muy chiquito, pero además es muy pequeño en comparación a los recursos que levantamos con los bonos tradicionales. Y un poco lo que les explicaba es que por el lado presupuestal tenemos bastante espacio para emitir más, pero tenemos obviamente reglas fiscales específicas y techos claros aprobados por el Congreso, de tal manera que la relación es muy pequeña. No, te debo un poco el número exacto, pero obviamente pues es menos prácticamente, yo creo, ha de representar el 10% del déficit, no menos, ¿no? Yo creo que como un 5% del déficit. De tal manera que es muy poquito. Podríamos estar prácticamente emitiendo cerca de 16 billones de dólares por año, porque esos son los gastos elegibles que tiene nuestro presupuesto, una vez que corremos todos los filtros de la metodología. Ahora bien, la pregunta que tú me haces es muy interesante y estoy pensando cómo la puedo responder, porque, digamos, el bono soberano funciona igual que el bono sustentable, funciona igual que cualquier otro bono soberano. Financia el presupuesto. México tiene una regla de oro establecida en la Constitución, en la cual toda la deuda tiene que ser utilizada para infraestructura. A través de la gestión financiera pública ligamos los proyectos de infraestructura con la deuda o con los recursos que son levantados con endeudamiento. Sin embargo, una vez que entra a la tesorería, prácticamente esos recursos forman parte de la canasta de monedas y son administrados en la TESOFE, como cualquier otro recurso, ya sea de cualquier otro bono que hubiéramos emitido en cualquiera de las monedas en las que estamos manejando instrumentos.
Entonces, el impacto que puede tener en la liquidez, digamos, es igual, porque como no son bonos para proyectos específicos, sino que son bonos que están vinculados a líneas presupuestarias que contienen proyectos con criterios sustentables o sociales, prácticamente en la ejecución presupuestal juega igual que un bono soberano. Pero eso es, digamos, un lado, una respuesta que te puedo dar sobre el impacto, creo que es nulo por el lado de cómo entran esos recursos en la tesorería y cómo se sientan en la tesorería, porque prácticamente van financiando el presupuesto en el ejercicio fiscal anual. Pero por el otro lado, si hubiera un régimen de inversión, no necesariamente de la tesorería federal, sino de otras tesorerías, ahí probablemente sí habría un impacto en la liquidez en cuanto a que si no hay suficientes instrumentos y tienes un régimen de inversión que te mandata por un porcentaje cumplir con estos criterios en la compra de los instrumentos, digamos un 5% o un 10%, si no hay suficiente demanda, lo que vamos a tener es probablemente un exceso de liquidez en un cajón donde no estamos encontrando una oferta suficiente para cubrir esos cajones de inversión. Y este fenómeno que te estoy diciendo ahorita no es necesariamente teórico, eso es una situación que estamos enfrentando con las tesorerías de los sistemas de pensiones. Les hemos pedido que incluyan estos criterios ya. Ellos ya están buscando instrumentos, pero no encuentran la suficiente oferta. Entonces están como subinvertidos en ese sentido y en esos cajones tienen bastante liquidez. Pero tal vez tu pregunta, si pienso desde otra perspectiva, es ¿qué tanto me va a restringir la liquidez en el sentido de que si tengo que mantener los recursos separados, prácticamente no la restringe? Juega igual que cualquier otro bono soberano. No sé si respondí bien tu pregunta, Jorge. Muy claro, totalmente. Yo tenía esa confusión en la perspectiva de la afectación. Es en general a las líneas de presupuesto, pero no necesariamente a proyectos específicos. Gracias, Gaby. Sí, totalmente. Es muy diferente a un financiamiento de proyecto donde hubiera un vehículo que capte flujos futuros y fuera para un proyecto específico. Ahí sí tal vez los recursos tienen que estar sentados para la construcción del proyecto y no se pueden utilizar para otra cosa, pero no hay flujos capturados en este sentido. Juega igual que un bono soberano. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Gabriel. Hay una última pregunta que nos llegó. Dice, ¿hay colocaciones en el mercado interno o intención de ello y los pros y contras? No, ya hay colocaciones en el mercado interno. De hecho, una de las decisiones de ya iniciar con una emisión soberana precisamente es que varios de nuestros bancos de desarrollo habían comenzado ya hace un par de años, yo probablemente hace 5 años a emitir los primeros. Primero emitieron bonos verdes. Por ejemplo, tenemos una agencia de infraestructura que ya venía incorporando criterios de reducción de gases de efecto invernadero en algunos proyectos de infraestructura o, por ejemplo, de energías limpias, y ellos iniciaron con un primer bono verde en el mercado local. Posteriormente, otras de nuestras agencias de desarrollo comenzaron a emitir también bonos sustentables y luego corporativos privados mexicanos, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas relacionadas con tratamiento de agua, algunas empresas también relacionadas con la comercialización de agua y otro tipo de productos relacionados comenzaron también a emitir bonos sustentables, sobre todo aquellas empresas que habían comenzado a reconfigurar sus plantas para utilizar energías limpias y empezaron a incorporar criterios de responsabilidad social en cuanto a la compra de sus insumos, por ejemplo, si afectaban o no a ciertas regiones o si le daban preferencia a ciertas regiones que estaban divergiendo en la economía o que tenían problemas específicos de crecimiento o de pobreza. Los últimos bonos que ya han surgido en el mercado mexicano son puramente sociales. México tiene otra agencia de desarrollo vinculado a la agricultura y se emitió el primer bono de género. Y este es un bono vinculado a proyectos que están siendo ejecutados por mujeres en el sector agrícola. Es más, de hecho, hace un par de días salió el segundo bono de esta agencia. Entonces, para responder la pregunta de manera puntual, ya llevamos, creo, 5 años en los que México en el mercado local se han venido emitiendo bonos corporativos sustentables de parte de agencias públicas y privadas, y de tal manera que estos bonos no tenían referencias contra el soberano. En un ejercicio básico de finanzas, la tasa de cero riesgo siempre es la de gobierno y es la que se utiliza de referencia para darle precio a los bonos que tienen un poquito de más riesgo.
y México no había generado su bono, su referencia soberana, y por eso también era una de las decisiones de política financiera pública establecer las primeras referencias. Ahora, el gobierno soberano no ha emitido bonos verdes en el mercado local, lo han hecho nuestras agencias de desarrollo o algunos de los otros corporativos o empresas públicas. Lo que queremos hacer ahora es que el gobierno federal, como soberano, emita en el mercado local. Eso sí no ha sucedido, pero estamos trabajando para eso y espero que pronto podamos tener la primera ejecución de estos instrumentos. Muchas gracias, Gabriel, por tu intervención, una brillante intervención. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron en esta mañana, muchas gracias a todos los que hicieron las preguntas y estuvieron pendientes de la exposición. Y seguiremos compartiendo este foro en la tarde. Hasta la tarde, entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias, saludos a todos, gracias. Hasta luego.